chicos, ¿cómo están? Soy la señora Vero, otra vez más, gracias a Dios puedo estar con ustedes y compartir un sábado más la hermosa palabra del Señor. Primero lo que vamos a hacer, los invito junto con sus papás, sus abuelos, los que tengan cercanos o si están solitos mirando el video, vamos a orar juntos para que el Espíritu Santo nos guíe hacia toda verdad. Padre del cielo, Señor, en esta hora delante de tu presencia, encomiendo, Señor, el compartir tu palabra con los más pequeños de tu pueblo. Ruego que tu Espíritu Santo nos ilumine y nos guíe hacia toda verdad y nos ayude a poner por obra cada palabra, cada verdad, cada principio del reino de los cielos. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, qué bueno, qué lindo que podamos comenzar orando y que todos los días tengamos un momento para orar con Dios. Como venimos aprendiendo, es esencial y Dios espera escucharnos a nosotros y quiere que sigamos aprendiendo de su palabra. Y estaba pensando y repasando y aprendiendo de lo que la señora Luciana nos venía compartiendo. ¿Se acuerdan? En el libro de Gálatas nos enseñaba unos hermosos principios y valores del reino de los cielos. Yo los voy a repasar junto con ustedes. Los invito a que busquen su Biblia y vamos a abrir en el Nuevo Testamento, en el libro de Gálatas, en el capítulo 5. Y a partir del versículo 22, acuérdense que el versículo es el número más chiquito, ¿sí? Y el capítulo es el número más grande. Y decía el versículo 22 que nos enseñaba la señora Luciana. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Qué hermosos principios y valores que son del reino de los cielos y que nosotros tenemos que poner por práctica. Y muchos de estos principios y valores la señora nos enseñaba. Y yo me quedé pensando en uno y recordaba y lo relacionaba con una hermosa historia bíblica. Y hoy vamos a hablar un poquito sobre la bondad. Qué hermoso principio. Y es un valor muy importante. Nosotros tenemos que ser bondadosos. Y nuestro mayor ejemplo en la vida que nos pudieron haber dado es la vida de nuestro Señor Jesucristo. Él caminó en la tierra y todos estos valores Él los tenía y los vivía. Y los compartía y los enseñaba. Y hoy a través de su palabra, la palabra de Dios, podemos seguir aprendiendo. Yo los invito a que busquen en la palabra del Señor la historia que hoy vamos a compartir, que se encuentra en el libro de San Lucas, capítulo 10, y a partir del versículo 25. Y muchos saben y han escuchado y hemos aprendido, porque muchas veces nos han enseñado nuestros pastores, sobre la historia del buen samaritano. Y dice así la historia, en el libro de San Lucas, capítulo 10, a partir del versículo 25. Resulta que Jesús estaba caminando, como siempre lo hacía a partir de que comenzó su ministerio, y siempre estaba rodeado de mucha gente. Y una vez vino un maestro de la ley, una persona que se encargaba de instruir al pueblo en las verdades del reino de los cielos y principalmente de la historia del Antiguo Testamento, de los profetas. Y esas leyes las aprendían y las transmitían. Y este maestro de la ley se acerca a Jesús y estaba muy interesado y quería ponerlo a prueba. Muchas veces muchas personas quisieron poner a prueba a Jesús para ver qué contestaba él. Y este maestro de la ley le dice: Maestro, ¿qué es lo que tengo que hacer para heredar el reino de los cielos? Qué pregunta tan importante, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer nosotros para entrar al reino de los cielos? Y Jesús le contesta diciendo, conforme a la palabra, conforme a lo que tú sabes, le dice. ¿Qué dice la ley? Esa que tanto vos enseñas. Y en la palabra del Señor, en el libro de San Lucas, el versículo dice, ¿cómo lees?
Jesús le dice, ¿cómo es que lees? Porque estaba hablando con un maestro de la ley, con alguien que enseñaba, con alguien que sabía. Y él le contesta, y él le responde, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y saben que Jesús le dijo, bien has respondido, muy bien has respondido. Pero el maestro de la ley no se quedó conforme con esta respuesta y lo quiso seguir poniendo a prueba, a ver qué tanto sabía. Y le dijo, ¿pero quién es mi prójimo? Y Jesús le comenzó a contar una hermosa historia, que hoy te cuenta a vos y me cuenta a mí, y la sigo aprendiendo. Le cuenta que había un muchacho, un judío, que tenía que hacer un mandado, tenía que hacer un viaje desde Jerusalén a Jericó. Acuérdense, chicos, que en ese tiempo no había ni colectivos, ni transportes, solamente algunos burritos que los podían acompañar y llevar, y algunos tenían y otros no. Y los caminos eran muy difíciles, no había asfalto, y aproximadamente estaba a una distancia de 70 kilómetros, o sea que tenía un viaje muy largo este muchacho, este joven judío, y sabía que en ese camino se podía encontrar con muchos peligros, pero era urgente la tarea que tenía que hacer, y lo tuvo que hacer y se encomendó en las manos de Dios y emprendió su camino. Pero ¿qué pasó? Como era un camino tan peligroso, había gente mala, como también hoy lo hay. ¿Y saben qué pasó? Lo maltrataron, lo asaltaron, lo dejaron casi sin ropa, lo lastimaron, le robaron todo lo que tenía, todo lo que poseía. Lo lastimaron de tal manera, con tanta violencia, que quedó tirado casi muerto. Y lo dejaron allí, a la merced de lo que pasara. Le podría haber pasado cualquier cosa. Pero mientras estaba allí, seguía contando Jesús esta hermosa historia, pasó una persona que trabaja en el templo, en las cosas del Señor, un sacerdote, alguien que trabaja y sirve en el templo y que conoce de Dios. Pero ¿saben qué hizo? Lo miró, lo rodeó, no lo podía tocar, lo miró de lejos y pasó de largo. Y allí quedó este joven tirado, lastimado y casi muerto, sin recibir hasta ahora la ayuda necesaria. Luego pasó otra persona que también conocía de Dios y era un levita y era también una persona que ayudaba muchísimo en el servicio del templo. Por ahí en la parte de la alabanza, como nosotros sabemos, se encargaba de alabar a Dios, de organizar quién le tocaba cantar, quién le tocaba adorar, y estaba en el servicio de Dios en el templo. Pero ¿saben lo que hizo? Lo mismo que el sacerdote. Lo rodeó a este pobre joven que estaba lastimado, casi muerto, lo miró de lejos, no se le permitía tocarlo y siguió de largo. Otra vez, otra persona que conocía de Dios, que servía en el templo, no tuvo misericordia de este joven y lo dejó en el piso, allí tirado como estaba, casi muerto. Pero así no termina la historia. Llega un momento que pasa una persona que era samaritano. Y en la historia conocemos que los judíos y los samaritanos no eran muy amigos. Muchas veces los judíos y los samaritanos se peleaban, no estaban muy de acuerdo y se tenían mucho desprecio. Pero allí pasó por ese mismo camino en donde estaba el joven casi muerto, lastimado, un samaritano. Y dice la palabra de Dios, la Biblia, que este samaritano fue conmovido a misericordia. Realmente su corazón se dolió
por lo que estaba pasando este joven, que casi estaba muerto y se dio cuenta que necesitaba ayuda y que él lo podía ayudar. Se bajó de su cabalgadura, lavó sus heridas con aceite, lo vendó y no fue tan solo que hizo sus primeros auxilios para revivirlo a este joven, sino que además, dice la palabra de Dios, que lo subió a la cabalgadura y lo llevó hasta un lugar en donde lo podrían atender y cuidar. Hizo un poco más de lo que tenía que hacer. Como nosotros decimos, le hizo los primeros auxilios, pero a su vez se hizo cargo de la vida de este joven judío. Lo llevó hasta un mesón, que era un lugar donde se podía quedar a dormir, y lo cuidó. Y es más, le dejó pagado al dueño del mesón el salario, lo que podría gastar 2 días de estar en ese lugar. Como si nosotros fuéramos a un hotel y tuviéramos todo pagado por 2 días. Y le encargó al dueño del mesón que lo cuidara y que supliera todas sus necesidades. Y si este muchacho gastaba de más porque era necesario, este samaritano se encargaría de que cuando vuelva se lo pagaría. ¿Y saben qué me hace acordar esto? A la vida de nuestro Señor Jesús. Él es como nuestro buen samaritano. Sin nosotros merecerlo, estábamos apartados de Dios por causa del pecado, pero Él hizo como este hermano mayor, como este samaritano. Vino a la tierra, siendo Dios, se convirtió en el hombre, también Dios. Vino a ser el Señor Jesucristo, nació de María y ¿saben qué? Dio su vida en la cruz para el perdón de todos nuestros pecados. Cuando nosotros aceptamos al Señor Jesús en nuestro corazón, como un día vos me hiciste y yo lo hice, Él lavó nuestras heridas, Él limpió todos nuestros pecados y cuidó de nosotros y pagó el precio por nuestra salvación. Él es el buen samaritano para nosotros. Y esto nos deja una gran verdad, una gran enseñanza, que debemos ser bondadosos. Siguiendo la historia bíblica en el libro de San Lucas, Jesús le hace una pregunta al maestro de la ley. ¿Qué piensas? ¿Qué pensás de esta historia? ¿Quién fue su prójimo? Porque era la pregunta que le había hecho el maestro de la ley. Y él dijo, pensando bien y después de haber escuchado esta historia, el que fue conmovido a misericordia. Y ese había sido el samaritano. Entonces Jesús, con mucha autoridad y con mucha verdad y con mucho amor, le dijo, bien has dicho, ve tú y haz lo mismo. Se trata de que seamos bondadosos, como este buen samaritano. ¿Y qué podemos hacer nosotros para que este valor y este principio del reino de los cielos, y Dios quiere que seamos bondadosos los unos con los otros, con mi prójimo y en mi casa, ayudar a mamá? Cuando me pide, ¿me ayudas a lavar los platos? O si no, a secar los platos, o si no, le podemos decir a mamá, yo me hago cargo de la cama, no te preocupes por mi habitación. Debemos realmente vivir este principio y este valor en nuestra vida. Jesús así lo demostró. Él, conforme al Espíritu Santo, tenía este principio y este valor en su vida y lo reflejaba. Y es lo que nos pide a nosotros. La palabra de Dios en Gálatas, como dice en este versículo, siempre que nos sea posible, hagamos el bien a todos. Gálatas capítulo 6, versículo 10. Siempre que nos sea posible, hagamos el bien a todos. Pensemos, chicos, familias, papá, mamá, tíos, abuelos, que estamos escuchando y repasando esta hermosa historia del buen samaritano. Hoy, ¿a quién podemos hacer bondad o practicar la bondad? Tal vez tengamos algún vecino, alguna vecina,
que sea un adulto mayor, que no puede salir a hacer sus compras. Podemos ofrecernos a ayudar si sabemos que hay algún necesitado, como este joven judío que casi quedó muerto. Tal vez haya gente que esté necesitando que le llevemos un poco de comida, de alimentos, porque se ha quedado sin trabajo. Que podamos ser conmovidos a misericordia, como lo fue este samaritano, y pongamos en práctica este hermoso valor y principio del reino de los cielos, que es la bondad, que a través del Espíritu Santo lo podemos lograr. Espero que lo hayas disfrutado